Shalom Haverim, hoy nosotros vamos a compartir como solemos hacer todas las semanas. Quiero dejar claro también de que nosotros somos una familia que cada semana estamos estudiando en casa, estamos en mi casa y compartimos la palabra en mi casa. No es que sea una institución o una, ¿cómo se llama? Una congregación grande de miles de personas, sino solamente nosotros compartimos en mi casa con mi familia. Y como tantas veces hemos compartido, mis hijos quisieron grabar y publicar. Es sencillamente eso, nosotros queremos compartir con ustedes, ¿no? Lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿sí? Hoy nosotros vamos a hablar sobre la decisión que le agrada a Dios. Quiero hablar hoy sobre eso, ¿no? No sé si le vamos a llamar discipulado o simplemente una enseñanza más que vamos a tener. ¿Qué les parece? Bien. ¿Vamos a aprender eso? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia en Primera Reyes capítulo 18. Aquí nosotros podemos ver de que Israel, atiendan bien, Israel es el pueblo escogido por Dios en la antigüedad. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Dios, cuando le miraba a su pueblo, cuando estaba en Egipto, miraba el clamor del pueblo de Dios en Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Dios le envió a Moisés. ¿Saben toda la historia, no? Sí. Moisés habló con el faraón. Vimos las 10 plagas que hubo. Después Dios cómo le sacó a su pueblo de Egipto. Le hizo caminar 40 años en el desierto. Y hemos visto cómo Dios trabajó con su pueblo. Pero miren, ahora pasó un lapso de tiempo, ahora en este punto que estamos en Primera Reyes capítulo 18. Pasó un poco de tiempo, pero el pueblo de Israel ¿cómo es? Ha dividido, o sea, se ha inclinado a otro camino, ha servido a otro Dios. En ese tiempo había un rey que se llamaba el rey Acab. No sé si escucharon hablar de él. Sí. Este rey Acab, miren, atiendan bien. Israel tiene 12 tribus. En ese tiempo tenía 12 tribus, pero se dividió. La tribu del norte y la tribu del sur. En la tribu del norte, ahí había un rey que se llama el rey Acab. ¿Sí? Pero ¿qué hizo este rey Acab? Este rey Acab se inclinó y hizo que las tribus que él gobernaba, hizo que adoraran a otro Dios que no era Hashem. ¿Sí? Entonces todo el pueblo se inclinó a ese Dios y le servía a ese Dios. Pero en ese tiempo Dios la amaba a su pueblo. Dios quería rescatarle a su pueblo y Dios quería que ellos volvieran hacia la palabra de Dios. Y Dios quería que su pueblo sea guiado por la palabra de Dios. Por eso le envió a Elías. ¿Sí? Y Elías hablaba con el pueblo, hablaba con el rey Acab. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un poco de tiempo y dijo que por la palabra de Elías iba a llover y por su palabra iba a disminuir la lluvia. O no iba a haber lluvia, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Como el pueblo estaba tan inclinado, ellos adoraban a un rey, a un dios que se llamaba Baal. Este Baal era un dios muy antiguo. Era el dios de los fenicios, cuyo padre le decían que era el dios Dagón, ¿sí? Que sale también en la Biblia. Pero este dios, parte de la adoración a este dios era, ¿cómo se llama? Era muy fuerte las relaciones sexuales. La parte del culto era eso. ¿Entiendes? Entonces tenían que tener, ¿cómo se llama? Orgías. También ellos ofrecían hasta a sus hijos al dios, a Baal. Le tiraban al fuego. Sí, le tiraban al fuego. También tenían relaciones sexuales con los animales. Todo eso era parte del culto hacia Baal. Cuando Elías vio eso, por mandato de Dios,
Él fue y le advirtió al pueblo, le advirtió al rey. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nadie hizo caso. Entonces Elías oró a Dios y dijo que nunca más iba a llover. Hasta cuando él por su labio mismo diga que llueva, ahí va a llover. Ya pasaron 3 años y no llovía. Entonces no había ni un yuyito, ya no había nada ahí en ese lugar. Pero era un lugar semidesértico también. Entonces imagínense un lugar semidesértico y sin lluvia ya no había ni pasto ni alimento para los animales para que puedan ser alimentados, ¿no? ¿Entienden? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, este rey Acab mandó matar a todos los profetas de Dios. ¿Se acuerdan? Mandó a matar a 1, 2, 3, mandó a matar a todos. Pero Elías se escapó. Él se escondió, vamos a decir así, ¿no? Se fue lejos y acá por todos los lugares le buscaba. Él y sus soldados, toda la gente del rey Acab le buscaba, pero nunca le encontró. Y pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3 años. Y había mucha hambre, había mucha miseria, porque no llovía y no había comida. Hasta tal punto que algunos le comían a sus hijos del hambre que tenían. Así es. Amalo cuate, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Todo eso sucedía porque ellos se desviaron de la palabra de Dios. Hasta que un día agarró Elías, estaba él ahí y le vio llegar, estaba en el monte el escondido, y le vio llegar a un siervo de Acab. Y este siervo de Acab anteriormente le había escondido a 100 profetas de Dios. De 50 en 50 le escondió en cueva y le alimentaba con agua y pan. Pero cuando le vio a Elías se sorprendió. Y le dijo, ¿eres tú mi señor? Le dijo cuando le vio. ¿Y qué fue lo que pasó? Elías le dijo que vaya al rey Acab y le diga que se encontró con Elías. Porque el rey Acab le buscaba a Elías para matarle. Pero ¿qué fue lo que pasó? Elías le dijo a ese siervo que vaya al rey Acab y que le diga que le encontró. He encontrado a Elías. Y se sorprendió y le dijo, por favor no me digas eso. Acuérdate que yo he escondido a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, he escondido de 50 en 50. No me hagas esto. Porque tú me dices ahora que le diga al rey Acab que te he visto, que vas a estar ahí. Y cuando yo vaya al rey, vos te vas a escapar. Entonces el rey me va a matar a mí por mentiroso. Así, ¿no? Entonces tenía miedo él. Y él dijo, de verdad te digo, hoy el rey Acab se verá conmigo. Se encontrará conmigo. Así le dijo. Me verá a mí. ¿Entienden? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver un poquito. Primera Reyes, capítulo 18, versículos 18 y 19. Vamos a ver. A ver qué dice ahí. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 18. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, y siguiendo a los Baales. A ver, no, espera. Y él respondió, yo he turbado a Israel. Yo no he. Y yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Hashem y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la casa de la mesa de Jezabel. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí había, ¿cuánto dice? 400 sacerdotes, ¿no? 400 gente que profetizaban la palabra de Baal, ¿no? Del Dios. Y después 450 también, ¿no? De Acera, ¿no? Entonces, ¿cuántos eran en total? 850 sacerdotes, o sea, gente religiosa que estaban ahí, ¿no? Ellos eran los que enseñaban a Israel. Todas las ideas que ellos tenían, ellos le daban al pueblo de Israel. Pero ese mismo pueblo de Israel, ese mismo pueblo, sus generaciones, fueron los que Dios había quitado de Egipto. El que le había dado la libertad
por medio de Moisés, por medio de la palabra, y fue a ellos que Dios le entregó los mandamientos, la palabra, para que puedan ser guiados por medio de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo ellos ahora? Ellos le tenían ahora como guía a estos profetas, a los de Acera y a los de Baal, dioses fenicios. Estos dioses, atiendan bien, estos dioses fenicios, Baal por ejemplo, y Acera, después, cuando pasó el tiempo, por ejemplo, Egipto agarró esos dioses, y los dioses egipcios, muchos de ellos vienen de Baal y de Acera. También los romanos, cuando entraron, también los romanos agarraron a Baal y a Acera. Y ellos también, crearon muchos dioses a través de ellos. ¿Entienden? Entonces, los dioses que hoy tienen el mundo occidental, nuestro mundo, vienen de esa raíz. Y las costumbres también vienen de esa raíz. ¿Entienden? Entonces, por eso tenemos que ver nosotros una cosa muy clara. Existen simplemente dos cosas. Las personas que escuchan la palabra de Dios, las personas que le mueven y que son guiadas por la palabra y por los mandamientos que Dios da. Y por las otras personas que sirven y son guiados por medio de las tradiciones. Porque ¿qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Se va transmitiendo de generación en generación. Eso, va transmitiéndose de generación. Y pensamos que es buena. Va de generación a generación o en generación. De generación en generación. En generación. Se va transmitiendo y nosotros pensamos que es bien, que está bien, que es lo que yo aprendí de mamá, que es lo que yo aprendí de mi padre, que él aprendió de abuelo y de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo y así fueron. Y así fuimos caminando durante muchos años. Pero, entonces, ¿qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestra mente? En nuestra mente también podemos ver que existen dos cosas. Nosotros tenemos que saber claramente que en nuestra mente fue sembrado el pensamiento y las creencias que van en contra de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Por eso aquella persona que confía en sus pensamientos, aquellas personas que confían en sí mismos, son las personas que están en contra de Dios. Se llaman las personas altaneras, ¿no? O las personas soberbias. Por eso, cuando nosotros aprendamos a saber quién soy yo soy una persona que fui sembrada en contra de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que hemos nosotros heredado de Adán. Si nosotros podemos entender nuestra naturaleza pecaminosa, jamás vamos a confiar en nosotros mismos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros creemos en nosotros. Nosotros creemos en nuestros pensamientos. Aunque uno diga, ay, no, yo no creo en mi pensamiento, yo no creo en mí. Pero cuando uno ve la vida, cuando uno pone la lupa en la vida de sí mismo, ve que siempre va caminando conforme a sus pensamientos, conforme a sus ideas. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros de eso? De nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de las enseñanzas que hemos tenido. ¿Qué es lo que nos salva? La palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios es lo que nos va indicando nuestro error, nuestra conducta mala que tenemos. Claro. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos al versículo 20. ¿Tienen ahí? Sí. Elías y los profetas. Sí, ahí dice. Entonces, Sí, sí. entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él.
y el pueblo no respondió palabra. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí ya podemos ver de que Elías se encontró ya con el rey Acab y con todo el pueblo. Y también con todos los sacerdotes de Baal y de Acera. Todos estaban reunidos ya ahí. ¿Y qué fue lo que dijo? Vosotros, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué significa claudicar? Claudicar quiere Como debilidad, ¿no? decir- Sí. O vencerse. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es claudicar? Claudicar viene a ser, creo que como... sí, es repetir siempre. Claudicar. Claudicar es como dudar. Dudar, Como dudar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar dudando entre dos pensamientos? Si Hashem es Dios, seguirle. Si Baal es Dios, pues seguirle a Baal. Así le está diciendo Elías al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Atiendan bien. Entonces Elías mandó a decir, escojan 2 cabritos. Le dijo al rey Acab. Entonces, preparen un cabrito, todo así en pedazos, y pongan ahí leña abajo, un altar y leña, pero no prendan fuego. Y le dijo, yo voy a preparar el otro cabrito. Elías le dijo, yo voy a preparar el otro cabrito, voy a ponerlo en pedazos, abajo también voy a poner la leña, voy a poner un altar, pero no voy a poner fuego tampoco. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer algo. Ustedes, los profetas de Baal y de Acera, van a pedirle a su Dios de que descienda fuego del cielo y que consuma ese cabrito y que consuma todo lo que hay ahí. Y yo voy a pedirle a Hashem que consuma la ofrenda que he preparado con fuego del cielo. Entonces, el Dios que responda a nuestra oración, a nuestras peticiones, ese es el Dios verdadero. Sí, dale, gritaron todos, dale, vamos a hacer así, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ustedes que son más, son 850, son ustedes. Bueno, usted entonces, yo soy solito. Bueno, ustedes ya que son más, entonces ustedes primeramente pidan. Y a la mañana tempranito del día siguiente, los sacerdotes de Baal comenzaron a gritarle: Dios, Baal, que descienda fuego del cielo, acá te estamos preparando este cabrito, tú eres el Dios verdadero. Y comenzaron, desde la mañana hasta el mediodía estaban, hasta tal punto de que iban a agarrar cuchillos y comenzaron a cortarse. Se cortaban hasta que salían sangre de ellos mismos, porque era la costumbre de ellos hacer eso, ¿no? Y agarraban también las lanzas largas que tenían la punta, y a su amigo le rayaban con ese, le rayaban su cuerpo, ¿no? Y gritaban ellos: Dios Baal, descienda. Y Elías le miraba y se burlaba de ellos y le decía: seguramente está en el baño, está meditando en el baño tu Dios, grítale más fuerte. Decía, quizá está ocupado, o capaz que está pensando en otras cosas, está ahí en el camino. Así se burlaba, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando llegó la hora, pasando ya el mediodía, no pasó nada del lado de los profetas de Baal. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegó el tiempo de Elías, él oró a Dios. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver cómo el versículo 28. ¿Cómo dice Elías ahí? Ahí miren todo lo que pasaba ahí. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Sí, eso es lo que hacían los profetas de Baal. O sea, según sus costumbres, ellos se rayaban el cuerpo y sangraban. Y les dolía, ¿no? Por eso yo quiero que nos quedemos un poquito en este punto. Un poquito nos quedemos en este punto. Raquel y yo, por ejemplo, estuvimos pensando, mientras que estábamos cocinando, estamos hablando un poco sobre eso, ¿no? O sea, ¿a dónde? O sea, ¿a qué punto llega la creencia de las personas? ¿No? No solamente en este tiempo de Elías y en este tiempo del rey Acab, sino hoy mismo también la gente o los sirvientes de Dios, entre comillas,
te comen la cabeza pensando que tu actitud y tu servidumbre a cierta persona es lo que le agrada a Dios. ¿Entienden? Entonces, existe un lavado de cerebro muy fuerte que hace que tú pienses que la forma de que vos servís a una persona o servís a un grupo religioso, eso es lo que le agrada a Dios. Solamente, aparentemente, esto es en mayor grado lo que estamos viendo en el caso de Acab. Pero en el caso de hoy en día pasa exactamente lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Muchas personas regalan su casa, regalan su coche, regalan todo lo que tienen y su vida misma a un grupo religioso. Porque ellos piensan que están bien con Dios así. Piensan que caminan con Dios así. Y regalan toda su vida a ese grupo religioso porque piensan y creen que están bien. Sí. Eso es lo que estuve hablando hoy con Raquel, con mi esposa, en la cocina mientras estábamos cocinando los dos. Yo era el pelador de patata. Y ella cortaba la carne. Perfecto. Pero eso es lo que estamos hablando. Y pensamos nosotros en nuestra vida misma, ¿sí? Cómo nosotros también caminábamos en la antigüedad. Al grupo religioso que nosotros servíamos y a qué punto hemos llegado. Porque nosotros pensamos que estamos haciéndolo bien. ¿Entienden? Así mismo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Elías, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver el versículo 36 y 37. A ver, lee un poco Elías, por favor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Hashem, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Hashem, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Hashem, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Sí, esto fue lo que oró Elías. Tú tocayo, ¿no? Eso fue lo que oró Elías, ¿no? ¿Sí? Sencillo, él no se cortó nada. Él estaba muy seguro que por el mandato de Hashem, para demostrar a todo el pueblo de que él era guiado por Dios. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, 38. Entonces cayó fuego de Hashem y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Hashem es el Dios, Hashem es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Terrible es lo que pasó, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a pensar un poquitito qué es lo que había en la mente de Elías. La seguridad que había en su mente. Vamos a comparar esa seguridad y esa palabra y la dirección que había en la mente de Elías, y vamos a comparar esa seguridad, esa decisión y esa guía de Dios que hay en la mente de ustedes. A mi parecer, yo digo, desde el momento que uno le conoce realmente a Hashem, ya no te mueve más nadie. Te pueden decir todo, pero tú sabes que está con quien está. Y sabe que Él es el dueño del que hace todas las cosas. Puede ser lo que sea. Mi punto de vista, por ejemplo, yo que mucho tiempo estuve con otras, con los santos, con todos los santos, había una vez en todo Paraguay. A todos le prendía a verla, esto, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque esa es la educación que a mí me dieron. Ese es lo que yo estaba segura de que esa era la verdad. Pero ¿qué pasó? Pasó después que Dios me agarró y me mostró cuál era la verdad. Sí. Así es. Sí, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Esa guía y esa seguridad que había en la mente de Elías, esa seguridad y esa guía es la que hay en nuestra mente también. Lo que hay dentro nuestro.
¿Entienden lo que yo digo? Nosotros ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es el anhelo de nosotros? ¿Cuál es? ¿Nuestro anhelo cuál es? Ver ese día que venga nuestro Redentor, su segunda venida. Ese es el anhelo que tenemos. Aún después, cuando estemos muertos, estaremos en nuestra tumba, apagado la luz ahí un ratito, ¿no? Pero nuestro anhelo, ¿cuál va a ser? Nuestro anhelo es la segunda venida. Cuando venga nuestro único y amado Dios, el único y sabio Dios, cuando venga a este mundo a reinar. Nosotros muchas veces podemos tener nuestra vista hacia los políticos, ¿no? ¡Ay, qué mal que está haciendo ese político!, ¿no? ¡Ay, qué mal que robó todo ya lo que está y sigue robando! Y así estamos, ¿no? Nos quejamos muchísimo, ¿no? Pero cuando venga nuestro Creador, cuando venga Yehoshua HaMashiach como Rey y Señor de este mundo, Él es el que va a saber reinar. Él es el que va a saber guiar. Y dice lo que su camino va a ser de oro, su calle no va a ser asfaltado ni con pozo ni nada de eso, ¿no? Sino que va a ser su calle de oro. Y cuenta que va a tener 12 puertas. Y una perla gigante, ¿no? En cada puerta va a tener, y cuenta su altura y su anchura. Y cuenta lo que va a haber ahí. Cuenta que no va a entrar ahí corrupción, que no va a entrar cosa mala ahí. Cuenta cómo va a ser, o sea, ese mundo nuevo, ese mundo transformado, ese mundo incorruptible, ese mundo es el que va a venir a través de nuestro Creador. ¿Entienden? Entonces, ¿qué en el corazón de Elías, qué es lo que había? Esa esperanza también tenía él. Él sabía que él era guiado por un Dios poderoso. Aunque enfrente de él había 850 sacerdotes que adoraban a otro Dios, a otra deidad. Aunque enfrente de él estaba, ¿qué pasa? Todo el pueblo de Israel estaba en contra de él. Imagínense, él era el único que estaba parado enfrente de todo el mundo, el único. Yo cuando estuve leyendo esta parte me acordaba un poco sobre lo que me pasaba a mí. Yo muchas veces me sentí solo. ¿A usted nunca le pasó eso? Muchas veces yo sentí mucha soledad en mi interior. Cuando salimos nosotros de Paraguay, por ejemplo, con Raquel, con mi familia entera, y vinimos aquí a España hace ya 17 años, no teníamos ni un hermano, no teníamos nadie aquí. Pero con algunos amigos que he conocido de a poco, nosotros comenzamos a compartir la palabra. Y en total nos reuníamos 40 personas en mi casa o en la casa de los hermanos nuevos, ¿no? 40 personas nos reuníamos y estudiábamos la palabra. Pero llegó un punto de que yo no tenía ya ningún hermano porque ellos se fueron todos a otras congregaciones, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? En mi corazón llegó una soledad, ¿no? Como una desesperanza. Así me pasó a mí. Yo me pregunté en el corazón de Elías si a veces él podía sentir eso. Si a veces podía sentir la soledad dentro de él. Pero en el caso de Elías, él se apoyó en Dios. Él le oraba a Dios y esperaba la obra de Dios que se manifieste en su vida. De esa misma manera, a mí también me pasó. Les esperaba a Dios y le oraba a Dios. Y Dios me presentó también algún maestro, ¿no? Que me enseñaba la palabra. Hasta ahora. ¿Entienden? Por eso tenemos que saber que nosotros no estamos solos. Pero tenemos que decidir exactamente lo que dice Elías aquí. ¿Hasta cuándo van a estar, pobrecitos, ahí dudando entre dos pensamientos? Si el mundo es el Dios de ustedes, pues sigan el mundo. Si Hashem, el que vendrá a reinar este mundo, es el Dios verdadero, pues síganle a Él. Sigan su camino, sigan sus mandamientos. No vayan a dudar entre dos cosas. No vayan a estar entre la mitad. Yo quiero seguir el mundo y cuando me conviene agarro alguna palabra de Dios y agarro esa palabra de Dios y camino con esa palabra de Dios para confortarme. Eso es lo que pasa ahora. ¿Entienden? Vamos a ver Mateo. ¿Están entendiendo? Mateo capítulo 15. Ahí había una cosa. Mateo capítulo 15, el versículo 1 al 20. Les voy a contar yo así nomás porque es muy largo para leer, ¿no?
pero para que lo tengan ahí. Ahí está saliendo sobre unos religiosos. Y estos religiosos se quejaban a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús agarraban las espigas, ¿no? Ellos estaban caminando por el campo y ellos agarraban las espigas y hacían así, mira, así, hacían harina, ¿no? Vamos a decir, se aplastaban bien la harina y después comían con las manos sucias. Entonces venían detrás de los fariseos, no los religiosos, la gente más hoy, ¿no? Y ellos decían, ¿por qué tus discípulos comen con la mano sucia? Le estaba diciendo a Jesús. Porque ellos tenían una norma religiosa, a tal punto que ellos no comían cuando tenían la mano sucia. Si no había agua en ese lugar y no se lavaban ellos sus manos, ellos no podían comer. Aunque estaba ahí un montón de comida, pero si su mano estaba sucia, ellos no podían comer. Es por la religión que tenían, por su cultura, por su, ¿cómo se llama? Por su tradición. Entonces ellos le decían a Jesús, ¿cómo pueden tus discípulos comer con la mano sucia? Entonces Jesús le decía, lo que entra en la boca del hombre no contamina al hombre. Eso no contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Y no entendían. Y cuando se iban con sus discípulos, Pedro le preguntó, es que Jesús puede explicar una cosa que no podemos entender nosotros. ¿Cómo que lo que sale de la boca contamina y lo que entra no contamina? ¿Nos puede explicar eso, por favor? Le decían. Jesús le dice, ustedes también son tan tontos, ustedes también son tan que no pueden entender. ¿Cómo no entendéis? Que lo que entra en la boca del hombre va al vientre y luego va a la letrina. Te vaya a hacer caca, ¿verdad? Y sale todo ahí lo que comiste, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre sale la lascivia, los malos pensamientos, la idolatría, salen basura. O sea, Jesús lo que está hablando, ¿qué es? De lo que hay dentro nuestro, de la maldad que hay dentro nuestro. Cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que sale en nuestra boca? Yo les digo una cosa. Por la mañana, cuando yo me voy al trabajo, yo suelo mirar a la gente, pues yo me voy en bicicleta. De casa a mi trabajo hay más o menos 15 calles. Entonces yo me voy en bicicleta, ¿verdad? Me voy yo en bicicleta, hay carril bici, me voy yo tranquilito, ¿no? Pero por el camino yo veo ya en la mañana temprano, ¿no? Que la gente se va ya se levanta enfadado, ¿no? Entonces comienza a tocar el claxon, la bocina, ¿no? Y comienzan a enfadarse con el otro y a gritar. Y uno que no respetó el carril bici y pasó caminando y casi le choca. Y la gente está muy tensionada, ¿no? En el corazón del hombre, ¿qué es lo que hay? Está el pecado, está la inclinación al pecado. O sea, la inclinación a hacer lo malo. Esa es la naturaleza. O sea, eso es lo normal del ser humano. El león, no le puede decir al león que estudie álgebra, ¿verdad? Al león no le puede decir, pues no es su naturaleza, no va a entender. El león, su naturaleza, ¿cuál es? Ir a cazar los animales, ¿sí? Y ser el rey, por ejemplo, si el león macho, ¿no? Ser el rey con su melena, está ahí, y él es el rey, y esa es su naturaleza. O sea, es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Hacer lo malo. Inclinarse a hacer lo malo. Esa es nuestra naturaleza. Si eso nosotros podemos entender, jamás vamos a confiar en nosotros. Jamás vamos a confiar en nuestros pensamientos, en nuestros deseos como ser humano. Porque sabremos de que, mi naturaleza es mala. Mi inclinación al pecado está desde que yo nací. ¿Entienden? Por eso nuestra única salvación, nuestro único camino, ¿cuál es? Es seguir la palabra que Dios pone en nosotros. Es estudiar la palabra y caminar con ella. Esa es la luz de nuestra vida. Si nosotros podemos entender quién soy yo, jamás vamos a confiar en nosotros mismos. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender bien. Cuesta eso, aunque ahora puede ser que, qué linda palabra, pero cuesta entender eso. Confiar en mí mismo. Vamos a ver. Marcos capítulo 7, vamos a ver ahí. Marcos capítulo 7.
el versículo 3. Ahí hay una tradición. A ver, Elías, ¿puedes leer? 7:3. Sí. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahí está lo que yo les dije, ¿no? Eso es lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasa con las tradiciones? Las tradiciones son tan fuertes que en este punto podemos ver, tiene hambre. Tiene hambre. Pero ¿por qué no se lavó sus manos? Porque le dijo la tradición que no comas porque tu mano está sucia. Entonces ellos pasan el hambre porque su mano está sucia. Entonces tenemos que ver qué es lo que hay en nuestra cultura. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido en nuestra sociedad donde hemos nacido? ¿Qué aprendimos ahí? Eso es lo que está dentro nuestro. Eso es lo que hemos mamado desde pequeño. ¿Entienden? ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito el cambio de Pablo. Vamos a ver. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 23. David, cuando tenga, puedes leer capítulo 1, versículo 23. Bien fuerte leer. ¿Cómo dice ahí? Es por eso que nosotros tenemos que examinarnos cada tiempo. Gálatas capítulo 1, versículo 23. A ver, ¿cómo dice el Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después, Y glorifican a Dios en él. sí. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Las iglesias comenzaron a escuchar y comenzaron a ver que ese perseguidor de Pablo, que antes asolaba las iglesias, que antes agarraba a los hermanos y le entregaba a la policía, ¿no? Sí. Él le metían preso y le latigaban, algunos morían. Él consentía en esas muertes, él consentía en esas prisiones, él consentía en todo lo que pasaba a Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Miren, solamente oían decir, o sea, los hermanos, ¿no? Ni le conocían todavía a Pablo, pero oyeron. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué fue lo que le pasó en el corazón del apóstol Pablo? Él entendió quién es el Dios verdadero. Él entendió sus mandamientos. Él entendió las ordenanzas que Dios preparó para su vida. Cuando él entendió eso, la conducta de su vida cambió. Su conducta cambió. Entonces tenemos que pensar nosotros en nuestra conducta. ¿Qué conducta cambió en nuestra vida? ¿Qué conducta yo tengo que cambiar en mi vida? ¿Por qué yo vivo así? El otro día estuvimos viendo en 24 horas, ¿no? ¿Se acuerdan? En 24 horas. ¿Qué es lo que yo he cargado en mi mente? ¿Yo con qué estoy caminando en mi mente durante esas 24 horas? ¿Yo a quién estoy sirviendo? Todo mi ser, toda mi vida, ¿en qué yo estoy gastando? Eso es lo que yo tengo que pensar seriamente. ¿Por qué? Porque si realmente Dios es el que cambió tu vida, si de verdad los mandamientos es lo que tú estás siguiendo, si de verdad Dios te dio la vida eterna, entonces tus frutos tienen que ser de eternidad. Tus frutos tienen que ser eternos. ¿Entienden lo que yo digo? Por eso esto es una cosa muy seria que no podemos tener, ¿cómo se llama? Así en algo muy flojito. Sino hay que pensar seriamente en lo que hay dentro de mí, en lo que hay dentro de mis pensamientos. Eso no podemos tener como algo muy flojo, como algo, ¿cómo se puede decir? Como una manera muy superficial en mi vida. Sí, tenemos que pensar de verdad en dónde yo estoy, en dónde estoy caminando, cuál es la finalidad
de mi camino, de esto que yo estoy viviendo. Ahora nosotros hemos visto en las noticias, bueno, he visto yo, de que hay un gran problema con los niños, con los jóvenes, que tienen muchos problemas de psiquiatría, muchos problemas mentales tienen. ¿Ustedes no vieron eso? En las noticias estuve mirando y me asombró que muchos niños tienen problemas mentales, dice. Antes no se escuchaba eso, ¿no? Pero ahora, como tienen muchos deseos de suicidio, no pueden aguantar un poco de presión, no pueden aguantar nada. Cualquier cosita ya, ¡ay, me disparo, dejo de respirar! Así, ¿no? Hay luego un dicho aquí que dice, no, mira que me enfado y dejo de respirar. Así dicen los niños aquí, ¿no? Se enfadan y deja de respirar, dice, ¿no? Si quieren suicidar o no. Así dicen los jovencitos, ¿no? Sí. Vamos a ver Levíticos. Levíticos capítulo 18. A ver, ¿dónde está Levítico? Levíticos capítulo 18. Versículo 29 y 30. Dice allí. ¿Tienen? Levítico capítulo 18, versículo 29 y 30. Porque cualquiera que hiciere alguno de todas estas abominaciones, las personas que las hiciere serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo Hashem vuestro Elohim. Aquí está saliendo sobre las costumbres de los pueblos. Atiendan bien. Mírenme aquí, atiendan bien lo que les voy a decir. Dios le prometió una tierra prometida a Israel. ¿Se acuerdan? Le prometió la tierra de Canaán. Atiendan acá. Y la tierra de Canaán era gobernada por muchos reyes. Muchos reyes. Cuando entraron los hebreos ahí, ¿qué fue? Comenzaron a conquistar a cada rey, cada reinado. Comenzaron a conquistar esa tierra. Con el rey David podemos ver, ¿no? Cómo ellos iban y conquistaban cada reinado. ¿Sí o no? Entonces la tierra de Canaán fue cubierta por Israel, por la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Ahora vamos a pensar un poquito más. Podemos pensar que nuestro corazón es la tierra de Canaán. ¿Sí? Y esa tierra, nuestro corazón, era gobernado por Satanás, por diferentes reyes, por el rey de la lascivia, por el rey del egoísmo, por el rey de la fornicación, por el rey del adulterio, por el rey de la mentira, por el rey del robo, el rey del hurto. ¿Sí? Nuestro corazón era un reinado de pecado, un reinado de maldad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios a través de su palabra comienza a conquistar nuestro corazón, cada sector de nuestro corazón. Cuando yo digo corazón, quiero que piensen en la mente, no el corazón ese que late así, bum, bum, que tira sangre. Cuando digo corazón, quiero que piensen en su mente. Dios comienza a conquistar áreas de nuestra mente. Si había un rey que era el rey del robo o rey del, ¿cómo se llama? Del hurto, entonces ¿qué pasa? Dios viene y conquista a ese rey por medio de la palabra, porque cambiamos. Si había un rey del adulterio o de cosas pornográficas o de cosas sucias con respecto al sexo, Dios agarra y conquista eso en nuestra mente a través de su palabra. Por eso muchos reyes están implantados en nuestra vida. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Él nos promete que con su palabra va a conquistar y va a vencer a esos reyes que gobernaban anteriormente en nuestra vida. Porque nuestra vida no es una vida de fracaso. Nuestra vida es una vida llena de victorias cuando estamos en la palabra. Nuestra vida también tenía
un rey que era el rey de la tradición. Pero la palabra de Dios le mata y conquista esa área del rey de tradición que hay en nuestra mente. ¿Entienden? Por eso, nuestra vida es una vida de guerra continuamente. Es una vida que no tiene descanso. Es una vida que continuamente la palabra de Dios choca y nos derrumba interiormente. ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, vamos a ver. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Versículo 1. Yo voy a leer. ¿Tienen ahí? Jeremías capítulo 10, versículo 1. Hoy la palabra de Hashem ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Hashem. No aprendáis, atiendan bien, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño, atiéndame, miren lo que dicen. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos artífices con burdil. O sea, está hablando del leño, un pedazo de madera, ellos cortaron y hicieron ahí su muñeco. Sí. Eso hicieron. Con plata y oro lo adornan, o sea, le ponen todo oro, le ponen todo plata a su muñeco, ¿sí? Con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Le clavan en un lugar para que no le lleve el viento o no se caigan cuando transportan. 5. Derechos están como palmeras, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer, ni tienen poder. Ni para hacer bien. Ni para hacer el bien, ni tienen poder. 6. No hay semejante a ti, oh Hashem, grande eres tú, y grande tu nombre en... ¿Cómo? Poderío. En poderío. Entonces está hablando aquí de qué cosa? De los dioses de las naciones. Está hablando de las tradiciones. Está hablando que ellos cortan un pedazo de leño, una madera, y te comienzan a tallar y le cubren de oro, le ponen plata, le ponen con clavo así en una base y después le transportan para cuidado para que no se caiga. Y eso es lo que todo el pueblo le adoran. Dicen, no hagas caso de eso. No tienen fuerza, no pueden ni caminar ellos de un lugar a otro, tienen que transportarle. Así está diciendo. Entonces esa es la cultura que está, aquí está escrito, esa es la cultura que nosotros hemos mamado, que nosotros hemos creído y con eso hemos caminado anteriormente. Sí. Vamos a ver Apocalipsis, miren lo que va a pasar al final de todo. 15, Apocalipsis capítulo 15. Versículo 4. ¿Cómo dice ahí? ¿Ahí le puedes leer cuando tengas? ¿Quién no te temerá verdaderamente, Hashem, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres leal? Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos decretos han sido manifestados. Sí. ¿Qué es lo que pasará al final de todo esto? Atiendan bien. No importa si vos crees o no crees en Dios. Eso no importa. Pero lo que va a pasar al final es que creas o no, toda rodilla se doblará ante Hashem. Toda la creación se doblará ante Hashem y de su misma boca dirán que Él es Dios. ¿Esos crean hoy o no crean hoy? Ustedes escucharon que están los ateos también, ¿no? Que los ateos dicen, ¡ay, yo no creo en Dios! Dicen, ¿no? Eso no importa, lo que él crea, no importa eso. Pero lo que sí va a pasar, que al final de los tiempos, toda nación y todo ser viviente se inclinará y se doblará ante Hashem. Sí, y declarará de que Él es Dios. Eso es lo que va a pasar. Tarde o temprano pasará.
¿Entienden? Bueno, miren lo que pasó con el rey Acab. Vamos a ver Primera Reyes otra vez. Vamos allá. ¿Están entendiendo? No está muy difícil, ¿no? Primera Reyes capítulo 16. Acá me están avisando ya que me apure. Porque... Vamos a ver. Primera Reyes capítulo 16, versículo 29. ¿Cómo dice? Lee ahí. 29 y sigue hasta el 33. Miren cómo fue este rey Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Hashem, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Hashem, Dios de Israel. Sí, hasta ahí. Miren un poco este rey Acab. Este es lo que estuvimos viendo hoy, ¿no? Este rey Acab, acá dice una cosa que me asombra. En el versículo 31, que le pareció muy poca cosa, no le pareció nada andar en los pecados de Jeroboam. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pecado de Jeroboam? El pecado de Jeroboam fue de que él hizo 2 becerros para que el pueblo adorara. Jeroboam fue un rey que él hizo 2 becerros para que los israelitas no bajen más al templo, a Jerusalén, que no bajen más a adorar allí, porque él tenía miedo que vuelvan a conquistar esas tribus, ¿entienden? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Preparó 2 becerros, puso ahí y puso allá. Entonces, empieza en las fiestas, la gente en vez de bajar a Jerusalén, al templo, en vez de eso, todas las tribus iban a esos 2 becerros. ¿Y qué fue lo que dijo Acab? Jeroboam. Jeroboam dijo, estos son los dioses que le sacó de la tierra de Egipto a ustedes, a sus padres. Entonces preparó un becerro acá y otro becerro ahí. Entonces él hizo que todo el pueblo de Israel adore a esos dos muñecos, a esas 2 estatuas de becerro que puso ahí, ¿no? Y esas 2 cosas es lo que al rey Acab le pareció muy poca cosa. Entonces él también preparó a acera, estatua, preparó todo y hizo que todo el pueblo de Israel sirviera a Baal y a Acera. ¿Entienden? Entonces este rey Acab hizo muy mal ante Dios, siendo un rey de Israel. Y viendo y escuchando de sus generaciones cómo Dios caminó con Israel y cómo Dios le sacó de la esclavitud a Israel. Pero la soberbia de él, su corazón tan duro, no le permitió ver la obra de Dios. ¿Entienden? Es lo que pasa con las personas de hoy. La soberbia de las personas, la soberbia de la gente de hoy, no le permite ver la obra de Dios. No le permite ver la palabra de Dios. Vamos a comparar el corazón de Acab, su mente. Y vamos a comparar el corazón, la mente de Elías. Aquí hay 2 personas. Uno Acab y otro Elías. Elías, ¿qué es lo que tenía en su mente? Le tenía al Dios vivo. A ese mismo Dios que le sacó al pueblo antiguamente de Egipto. Ese Dios que abrió el mar rojo. Ese Dios que durante 40 años le guió. Ese Dios que le dio el maná. Ese Dios que conquistó muchos territorios en la tierra de Canaán. Ese es el Dios que Elías creía. Y ese era el Dios que Elías servía. Pero ¿qué pasó con Acab? En el corazón de Acab no había un lugar para Dios, porque él era el rey. Acab era el rey. Y lo que él decía es lo que valía. Entonces hay que pensar en nuestro corazón también. ¿Quién es el rey?
Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿no? ¿Quién es el rey? Yo soy el rey de mi vida. Yo soy el rey que gobierno mi conducta y mi día a día. ¿O es la palabra de Dios la que me está gobernando a mí cada día? Eso es lo que hay que pensar. Bien. ¿Sí? Bueno, aquí yo he apuntado, el rey Acab se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Mm? Sí, Jezabel, a ver un poco, eran sidonios. Sidonios es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama ese lugar de los sidonios? Miren un poco lo que había en su culto. O sea, ese Sidonio es de los fenicios. Es la época de los fenicios. O sea, imagínense la antigüedad que tiene. Ese dios Baal, que dicen que su padre era Dagón, el dios Dagón, ¿no? Ese dios fenicio, los egipcios fueron y agarraron parte de ese dios, hicieron miles de dioses ellos. Los romanos también sacaron sus dioses de ahí, de Fenicio, de los fenicios de esa época. De ahí sale la raíz de muchas religiones. Lo que hoy nosotros vemos, toda la idolatría que vemos hoy aquí en el occidente, es de esa raíz fenicia que viene. Solamente cambian de nombre y un poquitito cambian su escultura, pero es el mismo Dios. ¿Entienden? No cambió nada. Es exactamente lo mismo. Y miren, parte de la cultura en esa época, en esa religión, dice aquí, miren, en sus cultos quemaban a sus hijos. Cuando ofrecían en el culto a Baal, ellos como parte, ay, que yo demasiado le sirvo a Baal y por favor contestame a mi petición. Entonces ellos le ofrecían a su hijo y le quemaban. Le quemaban a sus propios hijos. También hacían sacrificios humanos, agarraban a uno y ahí mismo le cortaban la cabeza. A un adulto. Ellos mismos se sacrificaban. También parte del culto eran hacer orgías. Se juntaban entre muchos y hacían orgías ahí. Eso era parte de la ofrenda a Baal. Había los sacerdotisas, que eran como prostitutas, ¿no? ¿Sí? Y ellas se prostituían, vamos a decir así, con todos los feligreses que habían, y era parte de su cultura eso. Eso era algo muy normal, y eso se llevó hasta la época de los romanos, cuando estaba Jesús, cuando Yehoshua vino, esa cultura estaba allí en Roma, estaba allí. Como Roma conquistó el Medio Oriente, conquistó Israel en ese tiempo, en el mismo Israel había esa cultura. Por eso las sacerdotisas romanas, las sacerdotisas en ese tiempo eran calvas, se raspaban la cabeza. Por eso que sale allá, el apóstol Pablo dijo que las mujeres no se corten el pelo, que no se rapen la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Para que no se le confunda con una sacerdotisa de prostituta, ¿no? Porque todas estaban así raspadas la cabeza, ¿no? Entonces una mujer en esa época que era raspada la cabeza, se le podía confundir con una sacerdotisa que estaba en la prostitución, que era parte del culto de ese Dios. ¿Entienden? Por eso que vemos en la Biblia que el apóstol Pablo dice eso, que las mujeres dejen su pelo largo, que no se corten, pero en ese tiempo, no es para ahora. No es que ahora las mujeres no se pueden cortar, porque algún pastor pues dice, ¿no? Que las mujeres no se corten su cabello, que dejen largo. Dice, no entienden, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Entienden? Bueno, y miren, ¿saben por qué? Cuando Dios le metió en la tierra de Canaán a Israel, todos los pueblos de ese lugar tenían esa cultura. Y dice en la Biblia que Dios por eso les quitó, por eso les cortó, por eso les destruyó a esas naciones delante de ti, dice Dios. Porque ellos tenían como, miren un poco en Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 23, versículos 17 y 18. 23, 17 y 18. Miren cómo pone ahí. Dice ahí, no hay ramera de entre las hijas de Israel,
ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya prostituta y que no haya homosexual. Así está diciendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. El 18, ¿cómo dice Elías? No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Hashem tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Hashem tu Dios tanto lo uno como lo otro. Sí, con tu dinero que ganaste como ramera no vaya a agarrar y ofrendar. No vaya a agarrar y dar tu diezmo, no vaya a llevar tu dinero a la iglesia. Te prostituiste, voy, está llevando ese dinero. Tampoco no vaya a hacer eso, dice. O sea, está diciendo que el dinero sucio, mal logrado, robado o lo que sea no vaya a traer. ¿Sí? ¿Entienden? Vamos a ver Levíticos 18, 23. Hay un poquitito ahí atrás. Atrás, al otro lado. 18, 23. Miren lo que pasaba ahí. Ni con ningún animal tendrás ayuntamientos, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Así dice el tuyo? ¿Cómo dice el tuyo? 18:23. Sí, y no debes dar tu emisión a ninguna bestia para hacerte inmundo por ello. Y la mujer no debe ponerse delante de una bestia para tener cópula con ella. Es una violación de lo que es natural. ¿Saben por qué está escrito eso? Porque en los pueblos antiguos, como parte del culto, ellos traían el burro, traían el caballo, traían cualquier animal, una cabra, y tenían relaciones sexuales con ellos. O sea, cosas impensables lo que está pasando. Pero Dios dice que por todas estas cosas Dios le desechó, o sea, le cortó a esos pueblos. ¿Entienden? ¿Van entendiendo o está difícil? Vamos a ver, 1 Tesalonicenses, vamos a terminar ya enseguida. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 4. 1, 4. Primera Tesalonicenses 1:4. ¿Tienen? Voy a leer. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos de Dios a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí podemos ver el cambio de muchos hermanos, de muchas personas que han cambiado del ídolo al Dios verdadero. Pero ¿quién les cambió? Le cambió la conducta de los hermanos que seguían la palabra. Les cambió la actitud, la mente de Dios que había en el corazón, en la mente de muchos hermanos. Entonces los apóstoles se fueron ahí y ¿qué es lo que decían ahí? No tenemos más nada que decir, no tenemos más nada que hacer. Porque el testimonio, la palabra de ustedes le ha guiado a esas personas, a esos nuevos hermanos.
Entonces nuestra conducta cambia a las personas. Nuestra palabra cambia nuestro entorno. Eso también tenemos que saber. ¿Entienden? ¿Sí? El capítulo 2, ahí mismo en Tesalonicenses 2, de 5 al 9, ¿cómo dice Elías? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí podemos ver la conducta de los hermanos. ¿Ven, no? Cómo la conducta de ellos cambió a un grupo. Porque uno puede decir, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero en su actitud, en su comportamiento diario es totalmente diferente a lo que él piensa que es. Es por eso que nosotros debemos examinarnos. En cada momento debemos examinarnos. Lo primero que tenemos que saber, atiendan bien, lo primero que tenemos que saber es una cosa. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi inclinación? Yo soy una persona que nací con la inclinación al pecado. He sido una persona que 100% mi mente y mis obras eran pecaminosas. Eso es lo que tengo que saber. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ahora la promesa que Dios me dio es lo que me está cambiando. Su palabra es lo que está conquistando las áreas de mi mente. Es una guerra. Es que ahora estamos en guerra. Eso tenemos que saber. ¿Contra quién estamos en guerra? Contra mí mismo. La palabra de Dios hace una guerra contra mí. ¿Entienden eso? Muchas veces podemos pensar que estamos correctamente, pero somos engañados por nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos son mis pensamientos. Por eso yo les dije al empezar que tenemos que conocernos muy bien. ¿Quién soy yo? Si ustedes pueden, sinceramente les digo, si ustedes pueden ver quién soy yo, el origen que yo tengo, es que no van a confiar en sí mismos. No van a confiar en sus pensamientos y en sus deseos, porque sabrán que mis deseos y mis pensamientos son malos. Entonces van a buscar la palabra y la palabra es lo que les va a guiar en ese tiempo. Eso es lo que nos guía. No hay otra cosa. ¿Entienden? Les voy a dar un ejemplo y voy a terminar ya. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? El rey David una vez preparó un carro de oro. Preparó un carro hermoso, un carro nuevo, para cargar ahí el arca de Hashem. ¿Se acuerdan del arca? El arca era una cosa cuadrada, donde estaba ahí, ¿qué cosa? Las tablas. ¿Qué más? La vara reverdecida de Aarón. ¿Sí? Había el maná, ¿no? Eso estaba en eso. Eso era todo de oro. Era hermosísimo, con una tapa con dos querubines, dos ángeles así, con su ala que se tocaban. Una cosa cuadrada así, ¿no? Y eso tenía dos cosas redondas así, y dos cositas redondas. Y ahí se metía un palo, y la única forma de transportar era así, ¿sí? Aquí un sacerdote, otro sacerdote. Aquí otro sacerdote, otro sacerdote. Y tenían que llevar, de esa manera tenían que llevar, transportar. Ese era el mandato de Dios. David, en su buena voluntad, ¿qué quería hacer? Transportar el arca de Hashem de un lugar a otro. Y él bailaba y hacía fiesta y todo. Pero ¿qué pasó? Cuando él cargó en ese carro nuevo, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Y tembló el arca, bum, 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 tropezaron los bueyes y se iba a caer, y había un hombre que se llamaba Usa.
¡Ay, se va a caer el arca! Y le agarró el arca para que no se caiga en el suelo y no se rompa. Y ahí mismo se murió. ¿Sí? Entonces vamos a ver, la actitud que tenía David aparentemente puede ser una actitud buena. Una actitud que él quería transportar el arca y estaba feliz por eso. Pero estaba mal. La única forma de transportar el arca era... Vamos a ver, para que vean, vamos a ver esa partecita más. Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. A ver, Elías, cuando tengas 24 del 12 al 14. Esa es la única manera de transportar el arca. ¿Cómo dice el 12 al 14? Entonces Hashem dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, Sí. y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Sí, ahora Primera de Crónicas. Vamos a ver, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 15. A ver. 15, 1. ¿Cómo dice ahí? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Sí, ¿Más? sí, Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. sí. Entonces ahí podemos ver de que solamente los levitas podían transportar el arca. ¿Sí? Pero en aquel tiempo llevaba un carro nuevo, un carro frondoso que preparó David. Su intención era buena, pero su intención estaba fuera de la orden que Dios dio. Entonces, de eso podemos aprender también nosotros. Nuestra intención aparentemente muchas veces puede ser muy buena hacia el camino de Dios, pero tenemos que mirar, ¿es correcto según el mandato de Dios? ¿Es correcto lo que yo estoy haciendo según las ordenanzas que Dios da para nuestra vida? Ahí murió Usa. Murió Usa por ese error que tuvo David. ¿Sí? Vamos a ver un poquito en Miqueas. Miqueas está entre los profetas pequeños, vamos a por decir así, hacia el último. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Hashem y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Hashem de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Hashem de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Ahí sale. Dios pide que nosotros nos humillemos ante su palabra. ¿Entienden? Yo les voy a contar algo muy personal. Perdónenme que yo les voy a contar ahora algo muy personal. Un segundito nada más. Yo muchas veces pensaba que hacía cosas correctas con respecto al estudio que estamos haciendo, ¿no? Este es un estudio de familia. Yo no soy ni un erudito, ni una persona súper estudiosa de la palabra, no. Solamente lo que he aprendido estamos compartiendo aquí con las personas que miran el Facebook o YouTube, ¿no? Solamente es eso. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces cuando yo estudiaba, yo tengo un maestro que se llama Eric de Jesús Rodríguez Mendoza.
Entonces yo aprendo lo que yo sé, estoy aprendiendo de Él. Estoy limpiando mi cerebro de lo antiguo y estoy agarrando palabras que mi maestro me enseña muy bien. ¿Y qué es lo que yo hacía? Muchas veces yo copiaba, su palabra copiaba exactamente y compartía aquí con mi familia, ¿no? Pero yo no me dedicaba a investigar, no me dedicaba a estudiar aparte, sino solamente su palabra. Y un día él, hace como 4 semanas más o menos, él comenzó a hablar sobre hojarasca, sobre el fruto de un cristiano. Y dijo que eso nos sirve, que nosotros tenemos que investigar y nosotros tenemos que preocuparnos, ¿cómo se llama? Investigar y estudiar la palabra y ver su palabra y nadar en su palabra. ¿Entiendes? Y yo estuve más o menos 2 semanas en terapia intensiva, ¿no? Así medio destruido estaba yo. Por eso, pues yo sinceramente pensé que lo estaba haciendo bien. Pensé que era correcto mi manera de actuar. Pero ¿qué pasa? Dios a través de sus siervos, ¿qué pasa? Nos corrigen. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo que quiere es que nosotros nos humillemos ante su palabra. ¿Sí? ¿Entienden? Último versículo, vamos a ver. ¿Sí? Deuteronomio, vamos a ver. Capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y después vamos a merendar. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, el versículo 1 al 3. ¿Cómo dice Elías? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Hashem vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Hashem tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sí. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Hashem, el Dios de tus padres. Sí. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que transportarnos a ese mundo venidero. ¿Entienden? Ahora no estamos en el mundo venidero, ahora no estamos en la eternidad, ahora no estamos en la vida eterna. Pero nosotros hoy tenemos que transportarnos a ese mundo. ¿Entienden? Entonces aquí Dios nos está enseñando que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus escritos para nuestra vida, para que nos vaya bien conforme a su palabra. ¿Entienden? ¿Entienden? Es que en nuestro corazón, en nuestra mente, hay muchos reyes que están en contra de Dios. Por eso la misma palabra es la que va a ir conquistando nuestra porción de mente. ¿Entienden? ¿Así? ¿Está bien? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Yo quiero que ustedes piensen un poco en ese punto que hemos hablado hoy. ¿Está bien? Sí, hasta aquí vamos a compartir hoy. Shabbat Shalom. Vamos a compartir hasta la próxima.